Cuando empezamos ya como a ser novios y a pensar en que si nos casábamos o no, él me dijo, es que el matrimonio justo es eso, es una empresa. Y cuando me dijo eso, yo como que vi el matrimonio de otra manera. Nuestras personas diferentes hacen como que cumplamos roles muy diferentes dentro de la empresa. Y siempre decimos, o sea, cada emprendimiento, cada empresa necesita un acelerador y un freno. Alguien que diga sí, hay que hacer más y más y más. Y alguien que ya no, espera, vamos a primero consolidar esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agora Conecta, el podcast que acompaña a todo aquel emprendedor y emprendedora y más personas que estoy segura nos van a escuchar y nos van a ver a través de nuestras plataformas. Así que bienvenidos a este primer episodio de Agora Conecta. Estamos muy contentos, muy contentas. Mi nombre es Kireli Macedo y formo parte del equipo de comunicación de Agora Partnerships y también el día de hoy me acompaña Sebastián. Bienvenido, Sebas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido. La verdad que felices de que este sueño se esté haciendo realidad y con una motivación muy grande porque hoy vamos a escuchar a unos invitados que son doctores, son de la medicina, pero se las traen, Se las traen, así que con muchas ganas de escucharlos a ellos. La verdad se va a poner muy interesante, yo creo, Sebas, esto es lo más importante. Pero bien como lo dicen, la verdad es que vale la pena presentar a nuestros grandes invitados porque también, si alguno de ustedes ya lo reconoce, es que también son rockstar de los canales de YouTube y más adelante nos van a decir en dónde los podemos ver y sobre todo la información tan interesante que tienen para todos nosotros en el área de la salud. Pero bueno, está con nosotros Marco. Marco, bienvenido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Él es médico cirujano, doctorado en neurociencias, profesor universitario tecnológico de Monterrey y de la UNAM. Fue gerente médico en farmacéuticas internacionales, Medfluencer YouTube, así que la verdad es que él tiene un canal que se llama Sinapsis EMP, ya nos contará más adelante de eso. Y lo más importante también es que él es fundador y director de operaciones en Ciencias Médicas Cares. Muchas gracias y gracias por la invitación. No, a ustedes, y bueno, también tenemos una gran invitada. Bienvenida Gina. Bueno, ella le gusta que le digan Gina, así que Gina, es un gusto para nosotros tenerte con nosotros el día de hoy. Ella también es médico cirujano, especialista en ginecología endocrina, reproducción humana y fertilidad, y también conferencista de la industria farmacéutica. Es profesora adjunta en el Tecnológico de Monterrey y fundadora y directora médica de Ciencias Médicas Cares, que para allá vamos, precisamente. Increíble. Y Ciencias Médicas Cares es la empresa que fundaron ambos y que comparten ambos, ¿verdad? Sí, Así es, correcto. Exactamente, sí. Desde el 2021, noviembre. En 2021, comenzamos. justo, sí. Nosotros nos conocemos desde hace mucho más tiempo. Cuando yo estaba en el último año de la carrera, aquí en México se hace un año trabajando en un hospital. Y ahí estaba justamente Gina, ahí fue donde nos conocimos trabajando en el hospital. Y de ahí empezamos a estar juntos desde los 2012, es decir, llevamos muchos años, ya no hagamos cuentas. Y de hecho tardamos en emprender y hacer todo este proyecto extra, pues que será casi una década. Sí, prácticamente una década. Sí. Comenzamos primero pues terminando nuestros proyectos de ese momento, terminando yo mi especialidad, después de una subespecialidad. Marco empezó su doctorado y ya hasta mucho después nació todo esto. O sea que vino primero el amor y después el negocio. Así es. Que no sé si eso sea lo ideal o no, pero definitivamente eso nos permitió, uno, ya conocernos súper bien, ¿no? Llevábamos 10 años para cuando empezamos el emprendimiento. Y número 2, pues ya teníamos mucha confianza, ya teníamos como una idea de a dónde iba cada uno, de qué queríamos en la vida. Entonces sí nos permitió estar primero consolidados como pareja y ya después entrar a este tema del emprendimiento. Hay una distancia importante entre el ser socios en esposo y esposa, o marido y mujer, o pareja, a ser socios en un negocio. Sí, definitivo. ¿Qué encuentran ahí de diferente entre uno y otro y cómo se llevan con eso? Pues bueno, justo esto que acabas de decir, igualmente me lo dijo Marco. Yo me acuerdo que Marco y yo teníamos mentes muy inquietas. Yo quería hacer 1,000,000 de cosas, incluso desde antes de ser gineco, y Marco igual quería ir a Médicos Sin Fronteras y quería trabajar que quería ser médico, o sea, en 1000 cosas quería trabajar. Y yo lo escuché, me acuerdo, estábamos en un puesto de hot dogs y yo lo empecé a escuchar y yo decía, wow, ¿cuántas cosas quiere hacer?
Y yo pensé, yo también quiero hacer muchas cosas. Y cuando cuando empezamos ya como a ser novios y a pensar en que si nos casábamos o no, él me dijo, es que el matrimonio justo es eso, es una empresa. Y cuando me dijo eso, yo como que vi el matrimonio de otra manera. Dije, claro que sí, o sea, al final de cuentas, tú tienes que poner una parte y la otra parte, y si una de las dos empieza a flaquear o a derrumbarse, se va a venir abajo, ¿no? Y justo hice la analogía y dije, es verdad, igual pasa en una empresa. Yo en lo personal no lo veo tan por separado, creo que sí lo veo muy complementado una con la otra. No ha sido tan, esto es la empresa y esto es nuestro matrimonio, ¿no? Claro. Pero creo que también nuestras personalidades nos ayudan, porque siento que si yo fuera más explosiva o Marco más explosivo, creo que chocaríamos mucho. Entonces, creo que esa es una parte importante, como que antes de empezar la empresa, yo creo que si hubiera visto que Marco era un poco tolerante o algo así, tal vez hubiera dicho, ¿sabes qué? Puede ser que no sea la mejor idea, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un trayecto pesado porque nada ha sido miel sobre hojuelas en cuanto a empezar la empresa. Él tiene unas ideas, yo tengo otras y en muchas ocasiones chocamos, pero de alguna manera, no sé si nos pasa a todas las mujeres, tratamos como de buscar la forma de llegar al sí de la pareja y ofrecerle a lo mejor algo más acoplado a lo que la otra persona quiere, ¿no? Y yo un poquito complementando, creo que lo que dice Gina de que ya desde antes lo hacíamos bien y teníamos una buena relación es importante. Ahorita lo notamos, nuestras personalidades diferentes hacen como que cumplamos roles muy diferentes dentro de la empresa. Y siempre decimos, o sea, cada emprendimiento, cada empresa necesita un acelerador y un freno. Alguien que diga sí, hay que hacer más y más y más. Y alguien que diga, no, espera, vamos a primero consolidar esto y luego pasamos a lo segundo y a lo tercero. Y así nos hemos comportado bastante. Casi siempre Gina es el acelerador, yo soy el freno. Y entonces sí vamos avanzando a un ritmo así bien, me parece, adecuado. Aunque sí también importante mencionar, del otro lado, como el tener una relación, sí también genera como complejidades nuevas y complejidades extras. Porque a fin de cuentas, el tiempo que pasas en pareja ya no se dedica solamente a la pareja, sino que necesitas forzosamente tener X cantidad de tiempo dedicado a la empresa. Y entonces ya no solo hay las peleas de pareja, sino también las peleas de empresa y de socios y el estrés de socios. Y si no tienes cuidado, siempre la empresa te jala y entonces acabas invirtiendo demasiado tiempo de pareja en eso. Entonces ese también ha sido uno de los, digamos, cosas que hay que tener cuidado cuando eres al mismo tiempo un matrimonio, una pareja y socios en una empresa. Y precisamente en esta parte de emprender en pareja y que a veces la relación pasa a un segundo término. ¿Cómo le hacen ustedes? Pues en realidad una de las cosas que hicimos así en primer lugar fue, se da este horario y aunque los dos estemos aquí en la casa, ya estamos trabajando, ¿no? Entonces ya cualquier cosa que platiquemos, pero aunque sigamos en la casa, ya es trabajo. Entonces ya si yo empiezo a comentarle algo, porque Marco es mucho de que, ay, es que me lo dijiste de esta forma y yo, a partir de esta hora ya estamos trabajando. Y de alguna manera, digo, no lo recordamos porque es difícil recordarlo si estás en casa, pero nos recordamos, de esta hora a esta hora es trabajo, ¿no? Y cuando salimos, ya, es tratar de relajarnos, hacer alguna cosa juntos. La verdad es que sí ha sido un poco difícil esto de que vayamos a algún lado juntos, ¿no? Porque el tiempo así es tremendo. Y siempre está Marco, ¿qué fecha, no? Así, ¿qué fecha nos vamos a Pero pasear? lo tenemos que agendar. Ajá, y tal cual, a ver, agenda. Y entonces ese día ya no ponemos nada, ¿no? Y lo implementamos porque la realidad es que pasan 3-4 meses y se te olvida. Entonces tienes que volverlo a platicar y, oye, acuérdate que habíamos dicho que tales fechas. Entonces lo hacemos muy constante, como de ir recapitulando y a ver, ¿te acuerdas que habíamos dicho? Sí, ok. Entonces empezamos a hacer como citas, pero entre nosotros, como si no viviéramos juntos. Y creo que al mismo tiempo ha sido más fácil y más difícil despegarnos de la oficina del trabajo porque tenemos un bebé pequeñito. Hemos tenido un bebé pequeñito casi el tiempo que hemos tenido la empresa. Entonces, aunque no queramos, hay una hora a la cual el bebé ya necesita tu atención y él no va a esperar a que acabes tu junta. Y entonces ya está ahí y ya nos come ese tiempo.
Entonces eso sí nos obliga, especialmente en las tardes, a estar con él y dedicarle todo el tiempo, aunque genera una mayor complejidad justo a las cosas y actividades de pareja. Y ha sido, como menciona Gina, un reto ese balance entre los tres aspectos importantes, la empresa, el bebé y la relación. Pero esta estrategia creo que ha estado funcionando de, ¿sabes qué? Así como si fuera una junta, ya está programada, no se puede cambiar y es un espacio que vamos a dedicar solamente a nuestra relación de pareja. Porque a fin de cuentas, si lo ves fríamente, la relación de pareja es la base de la empresa. Porque si de repente la relación de pareja se disolviera, terminamos mal y demás, no solamente eso, digamos, destruye el matrimonio, sino que también la empresa, por supuesto, ya no podría funcionar. Entonces ya empezamos cada vez más a posicionar la salud de nuestro matrimonio como uno de los imperativos de la empresa también. Y en ese sentido, ¿cómo han manejado o cómo manejan situaciones o cosas que nos pueden pasar en el día a día que de pronto nos peleamos o discutimos o a la noche tuvimos una discusión y el otro día tenemos que ir a trabajar? Es bien complicado, especialmente pensando que en la empresa pues somos 50 y 50 socios, entonces digamos el voto de Gina y mi voto valen exactamente lo mismo. Y si estamos completamente en desacuerdo en algún aspecto, dices, ¿cómo al final lo resolvemos? Número uno, de nuevo, ya tenemos la experiencia de las peleas, tenemos mucha experiencia en peleas de pareja. Entonces ya varios de los tips y de las cosas que hemos aprendido allá, ahora las aplicamos acá. Cosas como pues no tomarse las cosas tan personal. Si ya la gente está enojada, saber que todo lo que se dice en ese momento no cuenta, en el sentido de que lo estás diciendo desde el enojo y no desde lo que realmente piensa una persona. Dice, sabes que ya vamos a parar aquí, nos tomamos 20 minutos y volvemos a platicar de esto. Y también algo que hemos incorporado es buscar estas opiniones externas en el sentido de, ok, nosotros somos, digamos, los fundadores, los dueños y demás. Vamos a buscar otras personas en el equipo que no solamente nos den su opinión, sino ya los consideramos casi como el voto que rompe ese consejero. Exacto, un consejero, pero que su voto cuente a tal nivel de que lo que acabe votando ese consejero va a favorecer que se tome una decisión. Este sueño que ustedes tienen con su empresa fue de ambos, o a veces pasa que es más de un lado y no tanto del otro, y el otro toca así como que vea, lo voy a apoyar, pero ¿cómo solventar esta parte? Sí, justo todo esto empezó siendo como apoyando mi idea, ¿no? O sea, yo tenía varias ideas y justo Marco fue como, pues yo te apoyo como el inversor, yo te apoyo a que hagamos todo esto, ¿no? Y entonces pusimos el consultorio y a partir de ese momento Marco aportaba ideas y decía, ¿y si lo dirigimos hacia acá? Y la realidad es que yo nunca siempre pongo cierta resistencia al principio, es una realidad, nunca le digo que sí prácticamente a nada. Y él tampoco, o sea, como que yo doy mi propuesta y Marco también es como, no me gusta. Entonces, de alguna manera es como buscar la parte más bonita de mi propuesta, más rentable de mi propuesta y regresar, no sé, un mes después y mira, ya la trabajé y tal vez podríamos agregarle esto a otra cosa que a ti sí te gusta, igualmente él, ¿no? Entonces, siempre chocamos, o sea, cuando él propone algo, se topa con un déjame pensarlo, lo voy a meditar, etcétera, etcétera, y así es con ambos. Entonces regresamos con la idea trabajada un mes, 2 meses después, y ya después resulta como, ya me suena mejor así, ¿no? Y yo diría que siempre fue un sueño de los dos, en el sentido de los dos queríamos atender pacientes, que la gente mejore, a fin de cuentas eso es lo que estudiamos y demás. En ese momento cuando empezamos, Gina ya era una subespecialista, es decir, estaba súper enfocada en ayudar al máximo a un grupo pequeño de pacientes con alteraciones de hormonas, infertilidad y demás. Y yo en ese momento estaba trabajando en la industria farmacéutica, entonces yo tenía todo mi horario ocupado, pero tenía muy buenos ingresos. Entonces de manera muy natural surgió ¿sabes qué? Tú empieza el proyecto de atender pacientes, yo lo voy financiando hasta que sea autosustentable y de ahí vemos qué es lo que sucede.
La verdad, pues digo, por la buena atención de Gina y demás, creció bastante, ya muchas más pacientes van y acuden a la consulta, hasta el punto de, ok, ya tenemos este primer, no que decir producto, pero esta instancia mínima de un consultorio. ¿Cómo ahora podemos hacerlo crecer? De nuevo, para mejorar todavía más la calidad de vida de nuestros pacientes. Y de ahí ha sido esto que platica Gina de, ok, ¿qué más hacemos? Sabes que yo tengo la idea de contratar nutriólogos y nutricionistas. Ah, perfecto, pues ya lo podemos implementar así o de esta otra manera. Hasta el punto en el que, unos años después, yo ya me salí de la industria farmacéutica y me dediqué más bien a la empresa, a hacerla crecer. Y ahora yo estoy como incorporando ideas nuevas a la empresa porque ya estoy mucho más involucrado en las actividades del día a día. Está buenísimo. Y hay algo que, una particularidad que tienen ustedes y que no es tan sencilla de encontrar en los negocios y en la industria, es que han logrado hacer ese mix entre su especialidad, que es la medicina, y las redes sociales o los canales digitales. ¿Cómo ha sido esta experiencia de llevarle a la gente, transmitirle a la gente ese conocimiento, transmitirle esa certidumbre frente a los problemas médicos que tenemos, ¿no? Y cómo eso se conecta con el negocio? Ha sido todo un viaje. Yo fui el primero que empecé con el contenido. Yo empecé en 2014 en YouTube. En esa época no era como tan sonado, puedes vivir de redes sociales y son una fuente de ingreso. Pero yo en ese momento estaba dando clases como parte de mi formación de doctorado ahí en la UNAM. Y específicamente yo daba la clase, a mis alumnos les costaba mucho trabajo, yo daba neurofisiología, que es cómo funciona el cerebro. Entonces daba muchas veces la misma clase hasta que dije, esto no puede continuar. No es sustentable. Mejor grabo la clase, se las comparto, que la vean 10 veces y ya solo lleguen con preguntas. Entonces, realmente redes sociales yo empecé solamente como una estrategia pedagógica, es decir, para ayudarme en mi carrera como profesor, no para empezar una carrera paralela de redes sociales. Pero de ahí empezaron a compartir mis alumnos, luego sus familiares, luego empecé a hacer contenido para público en general y total, después de todo este tiempo, el canal la verdad ya es bastante grande, ya tenemos muchas visualizaciones. Y de ahí yo, sabiendo que Gina era muy buena explicando, yo la había visto desde el principio de su formación de especialista, dije, oye, tendrías que empezar a subir, vas a ser muy buena, te va a ir muy bien. ¿Y luego qué pasó? Y ya, no, bueno, yo como hasta el 2021, o sea, 1000 años después de Marco, empecé como que me convencí, al final dije, oye, me empecé a dar cuenta, yo creo que fue por la consulta, me empecé a dar cuenta que muchas pacientes no sabían cosas básicas de la menstruación, de su ciclo ovárico, y dije, ¿por qué no empiezas con estas cosas sencillas, no? Haciendo videos clásicos, y fue así, o sea, empecé a hacer videos literalmente para ayudar, ¿no? Así de, a ver, esto y para que la gente empezara a conocer. Y resultó que fue bastante exitoso, empezó a crecer. De hecho, todos mis compañeros me decían, es que ¿cómo le hiciste para llegar a, no sé, en ese entonces, 20,000 seguidores? ¿Cómo le hiciste para llegar a 80,000? Es que es una cosa, no lo podían creer mis compañeros. Y la realidad es que creo que una de las cosas que la verdad, creo que nos caracteriza a Marco y a mí es que siempre hemos estado enfocados en ayudar a las personas. Entonces, creo que ese ha sido como una de las cosas que nos ha llevado como a crecer en las redes sociales, porque pues creo que la gente lo nota, no lo sé. Y yo creo finalmente algo súper importante que dijo ahorita Gina, es esta idea de lo más importante tanto en redes sociales como en el negocio es, digamos, estar súper comprometido con el objetivo final, es decir, con que los pacientes estén mejores, con que los alumnos aprendan, etcétera, etcétera. Y ya, si tienes eso bien alineado y los dos sabemos que es lo que queremos, el resto de las cosas, aunque difíciles, se van dando poco a poco. O sea, yo tengo videos súper viejitos grabados con muy mala calidad de video, de audio, pero como el contenido es bueno, en la actualidad lo siguen viendo. Entonces, creo que si esa parte central de tu negocio o de tus redes sociales la haces bien y con la intención adecuada y buscando ayudar a la gente, creo que lo demás se va armando y va saliendo. Quizás del otro lado hay personas como ustedes hace unos cuantos años atrás que están empezando con sus propios canales y tienen sus propios medios. ¿Y qué les recomendarían a ellos? ¿Por dónde empezar? ¿Qué red social es mejor que otra? Dependiendo de lo que vayan a ofrecer también. Sí. Yo en lo personal, digo, ahorita ya tengo las 3 clásicas, tengo YouTube, Instagram y TikTok. Yo empecé por TikTok porque yo tenía al principio como
la intención de dar a conocer, o sea, que se conociera rápidamente la información, ¿no? Entonces una hermana que justo trabaja en marketing, me dijo, TikTok es lo que más rápido va a llegar a tu audiencia. Entonces empieza haciendo TikToks y empecé haciendo TikToks dándole información, así, solo dándole información. Yo no tenía la intención de vender, ¿no? O sea, solo tenía la intención de que se diera a conocer información verificada, verdadera. Y entonces después resulta que pues te das cuenta que Instagram es mucha gente dice, no, es que es más difícil crecer en Instagram porque Instagram es muy aesthetic, ¿no? O tiene que ser muy bonito absolutamente todo. Y poco a poco me fui dando cuenta, apenas estoy incursionando más profundamente en esto, pero lo que igual se menciona es que en Instagram tienes que poner cosas como de tu día a día, algo que te dé a conocer a ti, como que la gente quiere conocer tu persona, ¿no? Y en YouTube me parece que las búsquedas son más intencionadas, ¿no? O sea, das una información un poco más larga, más profundizada, con la intención de que la gente sepa más del tema, pero también armar una comunidad, ¿no? Digo, tú tienes más experiencia en YouTube, pero... Sí, y yo pensaría que además de entender muy bien cuál es tu red social, o antes incluso, creo que es súper importante entender para qué quiero yo las redes sociales, porque cada red social va a darte algo diferente. Por ejemplo, si alguien está buscando diría ingresos pasivos, YouTube sería la red porque tiene el programa de miembros, el que te pagan por tener los videos y las visualizaciones. TikTok no lo tiene, pero tiene mucha más viralidad. Entonces, si lo que quieres es exposición, probablemente TikTok sería la primera herramienta que habría que buscar. Entonces, creo que número uno, es súper importante entender cuál es la estrategia de tu marca personal y de tu empresa para saber cuál sería la red social ideal que estás buscando. Y número dos, como dice Gina, yo pensaría también que YouTube es mucho más para comunidad, el contenido de profundidad y el contenido que está buscando la gente, digamos que se busque todo el tiempo, versus TikTok, que es quiero que todo el mundo sepa que existo, que estamos aquí y hay que ser contenido súper atractivo y que te enganche, porque evidentemente en TikTok solamente el video te lo lanza la plataforma, no lo eliges tanto tú y solamente está el famoso swipe, entonces hay que elegir bien la plataforma y elegir bien en base a la estrategia que tú tienes. Quisiera que nos comentaras así ese tip base, no sé, el top 3 de los consejos para poder emprender en pareja. Bueno, podría yo empezar con el primero, que es mucha paciencia, creo, ¿no? Muy probablemente traes varias cosas que incluso tal vez ni quieres comentársela o se la vas a comentar después entonces a tu pareja y quieres como que estar tranquila y con pensamiento relajado. Entonces no sabes lo que la otra persona está pasando. Entonces cuando llegue y te cuente algo, creo que los primeros 3 segundos es no reacciones. O sea, no reacciones, solo escucha primero absolutamente todo lo que te tiene que decir y ya después abres la boca. Entonces pues hables y ya comentas y le das tu opinión acerca de... También cuando vas a hablar tú, también saber que probablemente no vas a recibir lo que tú esperabas y está bien porque la pareja no vivió el día que tú viviste, entonces se tiene que ser muy paciente en ese aspecto, ¿no? O sea, entonces creo que sería como El tip 1. el tip 1. El tip 2 yo diría, y lo mencionamos un poquito previamente, es igual de importante invertirle a la relación que invertirle a la empresa. Y no cuenta solo decir, ay, sí, estamos juntos y platicamos. No, o sea, todo el tiempo que pasas haciendo cosas de la empresa no es tiempo de la relación. Entonces el tiempo de la relación tiene que estar calendarizado, tienes que, si es necesario invertirle dinero, evidentemente invertirle tiempo, o sea, no olvidar esa parte porque es súper fácil irse con la inercia del negocio y de la empresa y olvidar y dejar de lado la relación. Entonces yo creo que tip número 2 es súper importante nunca dejar de invertirle a la relación. Sí, y a lo mejor el 3 sería no ser tampoco tan recto en todo, ¿no? O sea, no todo va a ser cuadrado, ¿no? O sea, si un día, por ejemplo, resulta que esa persona, porque digo, en lo personal nosotros, bueno, yo a veces tengo urgencias o lo que sea, supongo que otras empresas también tienen urgencias, ¿no? Entonces de repente si tenías una cita con la pareja y no se pudo, decir,
bueno, ok, lo reprogramamos, ¿no? O sea, no ser tan cuadrados en absolutamente todo, ¿no? Sí, o sea, tanto en las cosas de pareja como en las cosas de la empresa, ¿no? Porque si resulta que no pudiste invertir en algo o reinvertir en algo para la empresa, pues bueno, a ver, ¿por qué, no? Bueno, tal vez fue por alguna situación una situación personal, entonces no tratar de ser, de tener todo en cuadrado, ¿no? Porque es complicadísimo, ¿no? No es perfecto. Entonces ese sería el 3. Entonces, ¿se puede construir un negocio sin acabar con la relación? Pues yo creo que sí. Hasta ahora sí. Creo que lo que más yo le veo como positivo o sea, y creo que como que ha sido el primer escalón, han sido pues las personalidades, entendernos y no ser tan exigentes con nosotros mismos, ¿no? O sea, saber que una persona es más fuerte en unas cosas y la otra no, y que la otra persona va a tener ciertas debilidades y la otra no. Entonces yo creo que el saber tomar la fuerza y las debilidades de la otra persona, juntarlas y salir adelante con eso. Porque al final de cuentas no todos tenemos la inteligencia de todos los demás, ¿no? O sea, tenemos diferentes escalones y escalas de inteligencia y de debilidades. Entonces creo que tomar en conjunto, hacer un Tetris, ¿no? Creo que es lo principal, ¿no? Y que yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Y pensando eso, yo diría, no solamente se puede, en muchas instancias mejor, cuando lo trabajas y logras complementar, como dice Gina, fortalezas y debilidades. Yo creo que eso te da mucho más, una base más amplia de que no soy solo yo el que toma las decisiones con mis sesgos y debilidades, sino que, como decía Gina, todos los proyectos y decisiones tenemos que realmente pensarlas, trabajarlas, entre los dos las construimos y al final quedan proyectos mucho más padres. Qué bueno, y me imagino que del otro lado deben estar también un poco ansiosas y ansiosos por conocer sus redes, que los invitamos también a que los compartan. Cuéntenos cómo son. Bueno, yo estoy prácticamente en todo: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Doctora Gina Carranza. En YouTube específicamente el canal se llama InVitro, @Doctora Gina Carranza. Yo estoy en YouTube principalmente, es la red más grande, que es Sinapsis EMP. EMP es Educación Médica Personalizada. Y de ahí estamos en todas las demás redes como Sinapsis MX o como Cares Store, ya una tienda específica de la empresa. La verdad que ha sido un lujazo. Gracias por venir, gracias por compartir también todo su conocimiento, su sabiduría, sus experiencias como pareja. Creo que va a ser bastante movilizador todo esto. Y ojalá que tengamos también el día de mañana mayor cantidad de empresas fundadas por parejas, ¿no? Y que logren ese equilibrio que han logrado ustedes, esa complicidad que han logrado ustedes. Así que los felicito. Ay, muchas gracias. Y no, muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien lo comentamos, este es el primer episodio de Agora Conecta y qué mejor que en este mes del amor, de la amistad, y pues tenemos un gran ejemplo de que emprender en pareja, claro que se puede, no es fácil por supuesto, pero se puede. Así que pues nos escuchamos en la siguiente emisión de este podcast Agora Conecta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y felicidades por el inicio de este podcast.